7 de la mañana con 34 minutos, estamos de regreso aquí en Primera Pauta. La temperatura en Santiago se la doy actualizada, alcanza los 13,1 grados, hay cielo despejado, se espera una máxima de 28 para hoy. Una de las noticias que ayer tuvo novedades, buenas novedades, es que avanza la creación del Ministerio de Seguridad. Estaba en una comisión especial allí y es por eso que queremos hablar al respecto. Quien estaba presidiendo esa instancia es el senador de la DC, Iván Flores, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado. Le damos las gracias por respondernos tan temprano en la mañana, senador. Muy buenos días. Claudia Álamos, Gerardo Gómez, les saludamos. Buen día, Claudia. Buen día, Gerardo. Encantado. Buenos días. A ver, senador, este es un proyecto bien emblemático en materia de seguridad. Se ha extendido, además, esto sí que es una discusión bastante larga. Pero yo creo que hay que recordar a la ciudadanía por qué es tan importante un Ministerio de Seguridad Pública, por qué es importante hacer esta separación desde el Ministerio del Interior a Seguridad Pública y, como bien recordaba Gerardo, esto es solo una votación, ¿no es cierto?, de una comisión mixta, pero todavía hay trámites pendientes. Entonces, ¿qué significa tener un Ministerio de Seguridad pensando en la preocupación que este tema tienen los chilenos? A ver, Claudia, cuando tenemos un Chile distinto a lo que ha sido el Chile de los últimos 200 años, ¿no? Uh-huh. Con delitos nuevos, con organizaciones criminales, avanzando en el territorio nacional, con la captura de cientos de miles de jóvenes en distintos barrios de distintas comunas de Chile y casi sin contrapeso, porque nuestro sistema de persecución, de investigación, de encarcelamiento y todo está absolutamente sobrepasado y particularmente con una incapacidad de poder anticiparnos, y esto es la falta de un sistema de inteligencia que sea capaz de penetrar, capaz de adelantarse, capaz de advertir. Lo que tenemos es una situación bien delicada. Por esa razón, tener un ministerio especializado exclusivamente en seguridad pública hoy día es una necesidad urgente. Por eso acortamos todos los plazos que incluso se establecían en el proyecto original. Recordemos que hoy día la seguridad pública depende del Ministerio del Interior, pero Sí. el Ministerio del Interior tiene varias otras pegas, que algunas son de facto, ¿no? En la coordinación del gabinete de todos los ministros, por el hecho de que el ministro o ministra es el vicepresidente de la República. La verdad es que eso ya es una tarea. Sí. La SUBDERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, es la que coordina y financia a todos los gobiernos regionales de Chile, de las 16 regiones. Sí. Tiene funciones asistenciales y también de seguridad. Entonces, es una mezcla de cosas que hace que de pronto no tengan la contundencia que se necesita en el Chile de hoy. El Ministerio de Seguridad es solamente para seguridad. Y además, Senador, el es que proyecto... estamos claros que el país cambió, Sí. estamos claros que el crimen organizado y no solo el narco ya están extendidos por todo el país, estamos claros que las amenazas son distintas, que el nivel de violencia es distinta, que bueno, es cosa de ver el diario de hoy día en la mañana simplemente para ver la cantidad de personas fallecidas y muertos que tenemos, ¿no es cierto?, cada día. Pero mi pregunta es que, como usted bien dice, esta es una discusión que lleva 18 años en el Congreso, entonces todavía no entiendo muy bien por qué si es tan prioritario el tema de la seguridad, y ese era el fondo de mi pregunta. ¿Para qué va a servir? Yo digo, ¿por qué el mundo político los tiempos de la política son tan lentos a veces? Lo que pasa es que hace 18 años no estaba claro de que se necesitara dividir al Ministerio del Interior y reformular el Ministerio del Interior, además de crear otro ministerio. El proyecto apuntaba al Chile de hace 18 años atrás y, por lo tanto, teniendo un mayor gasto, no era en su momento del todo necesario. El proyecto lo tomamos nosotros en el último trámite hace, 3 meses, y en 3 meses lo despachamos, pero además hicimos cambios sustantivos. O sea, hoy día no solamente se crea una institución para seguir haciendo lo mismo, hoy día se crea un nivel de coordinación con las policías que no existe en Chile. O sea, cuando se crea un centro coordinador de las policías, estamos obligando a las policías a no hacer lo que han hecho durante, quién sabe cuántos años, ¿no? Que es trabajar por separado, incluso duplicando. Hoy día tenemos una policía de carabineros que la única función, o la función principal, es de prevenir el delito, y eso es trabajar con la comunidad y combatir el delito persiguiéndolo. Y tenemos una policía especializada en la investigación de los delitos. Esos roles diferenciados hasta el momento todavía no son parte de la obligación. Tenemos un proyecto que trabaja sobre el rol diferenciado de las policías, que lo estamos tramitando. Senador Flores. Y con esto creamos un centro de coordinación. Sí, discúlpame, Gerardo. Sí.
Perdón, lo interrumpí en el cierre de su respuesta. Es que surgen los temores inmediatamente. Ayer escuchaba la justificación en la votación, que no fue exenta de polémica, Sí, en sí. esa comisión mixta, y algunas cosas me parecían bastante razonables, porque se va a crear un Ceremi de seguridad por región. Entonces uno Sí. empieza a pensar, tiene que haber plata para eso. Ese Ceremi, ¿quién va a ser? Algunos decían, oye, tiene que tener al menos 3 años de experiencia en seguridad. No, pero ¿por qué va a tener que tener experiencia en seguridad si es de confianza directa al presidente? Suena como a repartición de cargos, ¿eh? Entonces, el riesgo lo veo ahí. Yo no sé si lo ve usted. Mire, todo eso tratamos de tenerlo tomado, ¿no? O sea, hoy día ese Ceremi, y utilizamos la norma que establece obligaciones para los secretarios regionales ministeriales de distintas carteras. Por ejemplo, el Ceremi de Salud no puede sino ser un experto demostrado con cartón, ¿no?, en salud pública. Si no, miren, por muy encachado que sea la persona, Obvio, la verdad es pero que si es no podría lógico. ser Ceremi de Salud, porque es lógico. En el caso de seguridad se discutió este tema. Y no solamente se le exige una experiencia de al menos 3 años en materia de seguridad, sino que podría ser 6 años de experiencia profesional. O sea, novatos aquí no, ¿no? Y hay una serie de otras exigencias que son incluso superiores a las de un ministro de Estado. Ojo, esto fue parte del debate. Mira, la discusión del proyecto fue dura, pero debo destacar que nosotros los parlamentarios tenemos que debatir. No hay sino otra posibilidad que exponer nuestro punto de vista, le guste a quien le guste o no. Y en ese contexto se dio ese debate. Yo di, como presidente de la comisión mixta, que está compuesta por diputadas y diputados y por senadores, entonces di el espacio para que todo el mundo diga lo que tenga que Sí. decir. Y finalmente la mayoría, ojo, no fue por votación, la mayoría fue por acuerdo unánime de que la solución que encontrábamos era lo mejor dentro de Mm. lo que significa hoy día la disponibilidad de recursos, pero necesitamos tener un ministerio potente. Fíjate que además estamos creando un sistema de protección ciudadano. O sea, es una suerte de 911 que Mm. obliga a todas las instituciones a coordinarse, que Sí. haya una respuesta más organizada ante las emergencias, ante los llamados, en fin. O sea, estamos creando varios asuntos al alero de esto y de hecho creamos Senador. un nuevo Ministerio del Interior. Mm. El Ministerio del Interior va a ser distinto al que hoy día es Sí, y eso senador. va dentro de esa ley. Sí, probablemente el ajuste de expectativas con la ciudadanía va a ser importante, que la ciudadanía no Sí, sienta que aquí viene la panacea, porque sabemos que al final nunca hay una panacea y que la bueno, lucha contra sí. el crimen organizado no la ha ganado nadie todavía. Entonces, ¿qué le quiero plantear? Es que ayer también veíamos que se habla de una fórmula de una comisión, se aprobó el Ceremi de Seguridad, con mando Sí. sobre las policías. Algunos lo llaman el nuevo sheriff, ¿no? Que era lo que planteaba Gerardo Bueno, ese recién. es un mote que yo creo Ya, que no pero corresponde, ¿no? ¿por Es qué un funcionario público especializado. ya, ¿no es cierto? Un nuevo secretario regional ministerial de seguridad Sí. que debe responder, ¿no es cierto?, a un delegado. Mi pregunta es la siguiente. Hay abogados de la plaza como Francisco Cox que han sido muy agudos en señalar que hay que tener mucho cuidado con los SARES, con generar y con poner figuras, ¿no es cierto?, que estén 100% a cargo de la seguridad, porque cuando estamos frente a un crimen organizado, la cooptación de ciertas figuras puede ser muy complejo. Hay casos en México que finalmente estas grandes figuras, estos grandes sheriff o este SAR Sí, contra la sí. delincuencia han terminado siendo cooptados y siendo parte. Entonces, ¿cuál es el resguardo que hoy día el Parlamento o el mundo político está tomando frente a figuras de ese tipo, que tengan demasiado poder sobre policía o sobre la agenda de seguridad? Bueno, lo que menciona Claudia es cierto, y ese es un contexto nacional que nos preocupa muchísimo. Hoy día la irrupción de las mafias como no se habían visto, y no en cualquier país, ¿no? Estamos hablando de Europa, donde sus aparatos de inteligencia son muy potentes, por ejemplo Italia o España, en Latinoamérica Brasil, con la irrupción de mafias provenientes de Europa del Este, proveniendo del Asia profunda, y están trabajando. Y son holdings que tienen recursos, que tienen tecnología, que tienen su propia inteligencia y que combaten, yo diría, hasta en mejores condiciones en algunos casos respecto de las propias policías o de los sistemas de inteligencia de los países. Y por esa razón necesitamos fortalecernos. Ahora, nadie tiene ni la varita mágica, ni nadie podría arrogarse de decir, oiga, con esto resolvemos todo. Si esto es un trabajo conjunto de todos y todas. Y en este contexto, lo primero que hay que hacer es que el gobierno se convenza que estamos en un lío de marca mayor. Claro. Segundo, que la comunidad entienda de que todos tenemos que hacer un esfuerzo y lamentablemente tienen que haber cambios de conducta y pérdida de libertades, y eso es una realidad.
O sea, la pérdida de libertad hoy día de ciudadanos que viven en distintos barrios, particularmente los más vulnerables, es porque ya no pueden salir a visitar a sus parientes, no pueden salir a veces a trabajar, no pueden dejar la casa sola, en fin, eso es perder la libertad de decir, mire, yo quiero hacer lo que quiera hacer. Bueno, en ese contexto, hoy día hicimos lo mejor que podamos. Y lo que dice Claudia es cierto. La propuesta de los Ares, que era, por ejemplo, algo parecido con otro proyecto importante, que es el proyecto que crea un sistema de inteligencia que Chile no tiene, no tenemos un sistema de inteligencia que colabore entre sí, entre las inteligencias policiales, la inteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia, no colaboran, o poco, no está institucionalizado. Tampoco al Senador. día de hoy tenemos hoy día en las regiones de Chile una organización tal que las policías tengan súper claro de quién dependen, cómo dependen, con qué recursos dependen, y por lo tanto terminan dependiendo de Santiago. Con este proyecto queda súper claro, no tenemos ningún SAR de ninguna naturaleza. Es un seremi especializado en seguridad, Perfecto. cuyo rol es entenderse directamente con las policías, pero él depende a su vez del delegado presidencial. De El cada delegado región. presidencial representa al gobierno. Senador, Hay todo un esquema ahí. Senador Iván Flores, usted escucha al senador de la ADC, quien además preside la Comisión de Seguridad en la Cámara Alta. Ayer, y esto también está vinculado a seguridad, había debate por lo que había ocurrido con el tema presupuestario para Fuerzas Armadas, por lo que decía el general Javier Iturriaga, que decía nos da para 1.600 y no 7.000 soldados, y eso es un 23% de lo que realmente necesitamos, y la ministra Fernández dijo, no, si la plata hay y la plata está. ¿Usted quedó conforme con la explicación que dio la ministra Fernández ayer? No, y no porque, a ver, mira, aquí pasan varias cosas, y voy a citar un solo ejemplo. Las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen un fondo rotatorio que permite que dineros asignados para ciertas tareas, si no se lo gastaron en un año, como pasa con todo el resto de la institucionalidad pública, pueden pasar al año siguiente y todavía seguir operando, ¿no? Con la mayoría de las instituciones, incluyendo la PDI en el caso policial, se terminó el año presupuestario y lo que no pudieron gastar, porque una obra física o la construcción de un cuartel, no sé qué, la empresa se hizo más lenta, no sé, se perdió la plata, pasó para el siguiente año y el arrastre es distinto. En el caso del FORA, lo que dijimos, y se lo dijimos al presidente de la República, yo se lo dije personalmente, es que cuando estamos utilizando a las Fuerzas Armadas para el resguardo de las fronteras en el norte con un estado de excepción, o cuando utilizamos más de 2.000 funcionarios de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur para evitar los atentados en 3 regiones de Chile, han tenido que utilizar sus fondos destinados a otras materias, Ya, pero entonces y la devolución es extremadamente lenta. Entonces, ¿es pobre la explicación? El presupuesto es insuficiente. ¿Es pobre la explicación de la ministra Maya Fernández, Sí, entonces? sí, tenemos un problema. Mire, yo les tengo respeto, en fin, a la autoridad de todos los gobiernos, pero uno tiene que decir las cosas. Y en el caso de la DIPRES, de la Dirección de Presupuestos, se ha convertido en el tapón de las soluciones que intentamos buscar, tanto desde el gobierno como desde el legislativo. ¿Qué sacamos de seguir teniendo leyes como la ley del cáncer, que está aprobada hace 4 años atrás, que tenía todo un timing de institucionalidad? Si todavía eso no se termina, la gente hoy día se muere como causa principal de muerte en Chile de cáncer. Bueno, ¿cuándo damos la respuesta? ¿Cuándo respondemos a las familias que tienen en su interior algún miembro con alguno de las condiciones del espectro autista? Que no hay plata para llevar adelante eso. La implementamos una ley. Y pero resulta que hoy día no están las condiciones en las regiones porque no hay plata. Entonces ya, pero eso sería entonces una responsabilidad de Mario Marcel. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque por también, supuesto, pero también hay por gente... supuesto, con nombre y apellido. Yo lo he dicho, el responsable es el ministro de Hacienda, por muy inteligente que sea. ¿El responsable de qué? De que hoy día no estén los recursos donde tienen que estar. Mire, ¿sabe? Pero perdóneme, Claudia, es que una pregunta, porque también, perdón, senador Iván Flores, discúlpeme, pero también hay voces que dicen que eso es lo responsable, que la responsabilidad del ministro de Hacienda y que lo que ha distinguido a Chile en las últimas décadas es que ha habido una responsabilidad fiscal, que no se abre la billetera y se suelta. No, se lo planteo porque eso está claro. Eso es un argumento que también está, digamos, la responsabilidad. No, estoy de acuerdo con eso. ¿Sabe dónde está la diferencia, Claudia? Es que como buen dueño de casa, y nos pasa a todos nosotros, tenemos que priorizar. Si yo tengo 8 cabros y no me alcanza la plata para comprarle zapatos a todos, tendré que decir, a ver, ¿quién es el que camina más lejos? ¿Quién es el que tiene que ir al colegio? Porque el que se queda en la casa puede quedarse con zapatillas de casa. Eso es administrar el hogar.
Y el ministro de Hacienda tiene que administrar el hogar. Entonces, si la plaza no alcanza para todo, porque estamos conscientes de que nos comimos las reservas del Fondo Soberano durante la pandemia, a través de todas las ayudas sociales que logramos tener, hoy día tenemos poca plata. Y ojo, aquí está el huevo o la gallina. Si no terminamos con la causa, los efectos van a seguir progresando. Hay varios estudios, incluyendo alguno de la CEPAL, que es el más reciente, que dice que el 25% de la gente que está en condiciones de invertir en Chile no lo hace por las condiciones de inseguridad. Anteayer el presidente de CONAPYME decía que los microempresarios están hoy día frenando la expansión de sus pequeños negocios por temor a la inseguridad. Entonces, si queremos resolver el problema de empleo, que ojo, cuidado, o generar reactivación económica para que haya recaudación, y al haber recaudación a través del pago de los impuestos podemos financiar la salud, la seguridad y todo lo que tiene que financiar el Estado con recaudaciones permanentes. Si no resolvemos el problema de seguridad, vamos a seguir teniendo fuga de capitales, que ya hace algún tiempito ya empezó, vamos a seguir teniendo menos inversión al interior del país, suma y sigue. Senador. Entonces, tenemos que resolver la seguridad y en ese escenario, perdona, termino con esto nomás, Gerardo, por favor, porque es súper importante. Yo entiendo que hay que ser responsable con la billetera. Entonces, mira, no va a pasar nada si dejamos de pavimentar 2 o 3 caminos y habrá que decirle honestamente a la gente, vamos a seguir pateando polvo durante 2 o 3 años, discúlpenme, buscaremos medidas de mitigación, pero esa plata la necesito para seguridad. ¿Por qué le rechazaron 2 veces ya el presupuesto al Ministerio de Hacienda? Porque la Agencia Nacional de Inteligencia, que es fundamental hoy día, tiene 0% de aumento, 0, y ya venía teniendo apenas el 0,3% del presupuesto del Ministerio del Interior. Entonces, ¿cómo vamos a combatir el crimen organizado si el sistema de inteligencia en Chile no existe? Senador, para terminar, porque estamos en la hora de gobierno, pues para eso es gobernar, ¿no? Mi última pregunta tiene que ver precisamente con lo mismo. ¿Qué responsabilidad le adjudica ahora al ministro Marcel en que hay varios presupuestos que están complicados? El de salud, el de educación, hoy día se ve 333 indicaciones tiene y dicen que no sabe por dónde vaya a salir adelante si no hay plata. Es más, hoy día un grupo de economistas que son consultados por el del Mercurio bajaron la proyección de 2,6 a 2,2% de desempeño del PIB para este año. ¿Qué responsabilidad le adjudica al titular de Hacienda? Yo no sé por qué no nos escuchan. Nosotros desde el año pasado venimos diciendo de que las proyecciones ¿Pero la ha decepcionado? A los próximos 10 años... ¿Perdón? ¿La ha decepcionado? Sí. O sea, mira, yo creo que Marcel es un técnico que tiene una buena trayectoria por su seriedad, pero no ha tenido la capacidad, primero, de controlar a su directora de IPRES, pues. Si la directora de IPRES ni siquiera recibe a los subsecretarios. Entonces, cuando uno tiene estos personajes que se aíslan y no entienden cuáles son las prioridades de lo que estamos diciendo, sabiendo que la plata escasea, pero entonces coloquemos la plata donde hacemos que Chile vuelva a tomar el rumbo de la reactivación económica, y eso se obtiene con certezas. Ningún empresario va a invertir en Chile si va perdiendo la certeza y la confianza en la estabilidad de nuestro propio país. Partamos por ahí, y eso tiene que ver con seguridad. Ningún empresario va a invertir si ve que nuestros sistemas están permeables. Hoy día la corrupción, que antes en Chile nosotros nos enorgullecíamos de ser un país mucho menos corrupto que otros países, hoy día resulta que la tenemos presente. Hemos tenido casos en la Fiscalía, hemos tenido policías participando dentro de bandas. Entonces, ¿en qué momento frenamos esto? Bien. Le gusta a quien no le guste, y nos concentramos en aquellos temas que van a permitir volver a recuperar la confianza. Y eso Marcel no lo ha entendido. No sé si él del todo, o es que no tiene la capacidad para apretar la mano con la gente que trabaja con él. Como fuere, hoy día tenemos un problema con la priorización de Hacienda. Pero también es un problema de gobierno, porque el ministro Marcel no se manda solo, tiene un presidente de la República, y el presidente es el que tiene que decir, estas son las áreas. Muchas gracias. Seguridad y salud. Sí. Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, muchísimas gracias. Te partimos en seguridad y terminamos también en seguridad pensando en el presupuesto. Ahora, solo una cosita, pero quedará para otra entrevista. Todo el listado que hace usted de todas las prioridades es tan largo que no sé cuáles serían las prioridades, porque son tantas las que tenemos que no está fácil tampoco elegirlas. Gracias. Porque todo afecta, pues. Porque todo afecta, pero es reactivación económica, seguridad y salud. No tenemos más.